¿Qué tal? Muy buen día, iglesia. Continuamos nuestro estudio acerca de la palabra de Dios, este estudio que estamos llevando acerca del Nuevo Testamento. Sabemos que ha sido muy edificante para nuestras vidas. Espero que, al igual que todos aquellos que están escuchando esta palabra, te edifique, te lleve a un conocimiento más profundo de la palabra de Dios, que puedas atender y que puedas caminar en los diseños que vamos conociendo acerca de esta palabra. El día de hoy nos corresponde la carta a Tito. Recordemos que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo y fue dirigida a Tito. El propósito es instruir a Tito en su responsabilidad de supervisar las iglesias en la isla de Creta. Esta carta fue escrita a la par de Timoteo, entonces es una carta que es muy parecida a Timoteo, pero fue dirigida a Tito. El destinatario, te decía, es Tito, un griego que se había convertido a Cristo, probablemente mediante el ministerio de Pablo, servía como el representante especial del apóstol Pablo en la isla de Creta. La fecha de escritura de esta carta es alrededor del 64 después de Cristo, probablemente desde Macedonia, y fue escrita, te decía hace un momento, a la par de Timoteo, y se cree que también fue escrita en el intermedio que tuvo el apóstol Pablo entre sus dos encarcelamientos en Roma. El marco histórico: Pablo le encomendó a Tito la tarea de organizar y supervisar las iglesias en Creta. En esta carta, el apóstol le da indicaciones de cómo hacerlo. Le da, al igual que a Timoteo, los requisitos de aquellos que sirven, de aquellos que van a estar sirviendo en la iglesia. Y el versículo clave es el 1:5, que dice así: Te dejé en la isla de Creta para que pudieras terminar nuestro trabajo ahí y nombrar ancianos en cada ciudad, tal como te lo indiqué. Y bueno, esto consistía en darle requisitos, lineamientos a través de su manera de vivir. En esta carta, algo importante que podemos notar es que el apóstol Pablo le da instrucción a Tito que modele, que enseñe, que muestre. Entonces no solamente le estaba diciendo diles lo que tienen que hacer, sino modélales lo que ellos deben de hacer, modélales el estilo de vida del reino. Los personajes clave son Pablo, Tito. Los lugares clave es Creta y Nicópolis, y algunas características especiales. Esta carta es bastante similar a la primera carta a Timoteo. Y bueno, el apóstol Pablo plasma el propósito y la realidad de los hijos de Dios. Al principio de cada una de sus cartas, el apóstol Pablo siempre habla de que él es apóstol de Jesucristo. Con esto lo que él está mostrando es primeramente que él está sujeto a la autoridad que es Jesucristo, y también que tiene la autorización de parte de Jesucristo para poder impartir estas verdades que le fueron confiadas a él o le fueron reveladas a él. Tito 1, versículo del 1 al 3, dice de la siguiente manera: Yo, Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, escribo esta carta. Fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad, que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Esta verdad les da la confianza de que tienen la vida eterna, la cual Dios, quien no miente, les prometió antes de comenzar el mundo. Y ahora, en el momento preciso, Él dio a conocer este mensaje que nosotros anunciamos a todos. Es por mandato de Dios, nuestro Salvador, que se me ha confiado esta tarea para Él. Entonces, vemos cómo la palabra de Dios nos enseña cómo vivir vidas dedicadas a Dios. El mensaje que el apóstol Pablo estaba dando a Tito es cómo vivir vidas dedicadas a Dios. Recuerden que nuestras vidas son vidas que son consagradas, que son dedicadas a Dios. Vivir de acuerdo a los parámetros del reino de los cielos. La palabra, toda la palabra nos da a conocer al Dios eterno, su reino eterno, su propósito eterno,
y su pacto eterno. Nosotros necesitamos ser conocedores primero del Dios eterno, reconocer al Dios eterno para que nosotros podamos caminar o vivir dentro de su reino eterno y poder cumplir su propósito eterno y cobijados por su pacto eterno. Nosotros tenemos que entender que cuando Cristo llegó a nuestra vida, nosotros pasamos de muerte a vida y ahora nosotros somos participantes de lo eterno, somos participantes de la naturaleza divina. A lo mejor no en su plenitud mientras estemos vivos, pero sí tenemos esa esperanza de que vamos a experimentar la eternidad, vamos a experimentar lo divino en toda su plenitud, ¿verdad? Entonces, el apóstol también le indica a Tito el diseño del reino de los cielos para aquellos que están sirviendo. Es importante entender, en este nuevo pacto, la Escritura dice que Él nos constituyó ministros, servidores, dice ministros competentes de un nuevo pacto. Y esto que Él nos constituyó es para que nosotros podamos servir. Fuimos traídos a esta tierra para poder servir a Dios, para poder mostrar a Dios, para que Él sea conocido a través de nuestras vidas. Conocer el diseño determina la firmeza de nuestra fe. La firmeza de nuestra fe determina la calidad de nuestra vida y esta la grandeza de nuestro destino. Y Tito 1, versículo del 5 al 9, dice de la siguiente manera: te dejé en la isla de Creta para que pudieras terminar nuestro trabajo ahí y nombrar ancianos en cada ciudad, tal como te lo indiqué. El anciano debe llevar una vida intachable, tiene que ser fiel a su esposa y sus hijos deben ser creyentes que no tengan una reputación de ser desenfrenados ni rebeldes. Pues un anciano es un administrador de la casa de Dios y debe vivir de manera intachable. No debe ser arrogante, ni iracundo, ni emborracharse, ni ser violento, ni deshonesto con el dinero. Al contrario, debe recibir huéspedes en su casa con agrado y amar lo que es bueno. Debe vivir sabiamente y ser justo. Tiene que llevar una vida de devoción y disciplina. Debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. Entonces podrá animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen que están equivocados. Y vemos que un anciano o un diácono es un líder, es un hijo o es un siervo. Cuando está hablando acerca de los ancianos, todos estamos aquí en esta tierra para servir. En este nuevo pacto, Dios nos ha colocado como hijos suyos para representar su reino. Entonces estamos aquí para servir, pero estos requisitos son importantes. Todo esto lo logramos o lo alcanzamos a través de la guianza del Espíritu Santo, a través de la vida que nos fue impartida, a través de hacer caso a los impulsos de la ley de vida que ahora opera en nosotros. Por eso cuando la Escritura dice que el anciano debe llevar una vida intachable y tiene que serle fiel a su esposa, esto sí se puede lograr, pero caminando dentro de los lineamientos que Dios nos ha dejado a nosotros, en el poder del Espíritu Santo. Cuando la Escritura dice que somos ministros competentes del nuevo pacto, también dice que nuestra competencia proviene de Dios, proviene de arriba, proviene de hacer caso a esos impulsos de la ley de vida. Entonces, todo esto sí se puede hacer. Dice, pues el anciano es un administrador de la casa de Dios y debe vivir de manera intachable. Nosotros estamos administrando la casa de Dios, somos administradores de la casa de Dios, como padres de familia, como hijos, como parte del cuerpo de Cristo, estamos administrando la casa de Dios. Eso no solamente es para el pastor, para el apóstol, para el profeta, para el evangelista, para el maestro, sino que esto es para cada hijo de Dios. En este nuevo pacto todos fuimos constituidos ministros competentes y es algo que nosotros debemos de entender. También dice en el versículo 8, dice, al contrario, debe recibir huéspedes en su casa con agrado y amar lo que es bueno. Debe vivir sabiamente y ser justo. Tiene que llevar una vida de devoción
y disciplina. Todas estas son características que corresponden a la nueva vida. Todas estas son características que corresponden a la vida de los hijos de Dios. Dice, versículo 9, debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. Entonces podrá animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen que están equivocados. La manera en la que nosotros podamos mostrarle a los demás la vida espiritual, la vida como hijos de Dios, la vida de arriba, es viviéndola, es expresándola. No hay de otra manera. Muchas veces podemos hablar mucho acerca de la vida de Dios, pero realmente a lo que hemos sido llamados es a tener una expresión de lo eterno aquí en esta tierra. La formación de una iglesia entendida y madura da como resultado la expresión del reino. Fuimos llamados a expresar ese reino. Jesucristo vino, instaló el reino, vino y trajo el reino aquí, pero a nosotros nos corresponde extender el reino que Él ya trajo. La dinámica en la que Jesucristo operó, y eso es algo que tenemos que entender, consistía en anunciar a las multitudes el evangelio del reino y a sus discípulos los misterios del reino. Esto es algo que debemos de atender con importancia. A las multitudes les daba el mensaje, les daba la buena noticia del reino, les abría el reino, les hablaba acerca del reino. Pero dice que a sus discípulos les mostraba los misterios del reino. Cristo vino a revelar al Padre. El Padre era un misterio. El Padre, nadie podía ver a Dios como Padre. De hecho, para los judíos, que alguien dijera que Dios era su Padre era algo que no se podía concebir. Pero Jesucristo vino a revelar a Dios como Padre para nosotros. También lo que Jesucristo vino a revelar fue el reino de los cielos. Él vino a manifestarlo, Él vino a expresar el reino de los cielos. Y otra de las cosas que Jesucristo reveló fue la iglesia. Vemos cómo todo esto lo hizo Jesucristo adelantándose o mostrando para este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Y la Escritura en Tito, capítulo 1, versículo del 15 al 16, dice de la siguiente manera: todo es puro para los de corazón puro. En cambio, para los corruptos e incrédulos nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompidas. Tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes, no sirven para hacer nada bueno. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que un discípulo es entendido en los diseños, es entendido en los misterios que Dios ha revelado. Cada día, a medida que va comprometiéndose, caminando en la palabra de Dios, Dios va revelando aquellas cosas que necesitan ser conocidas para que el reino pueda tener una expresión cada día más grande, cada día mayor. Y bueno, un discípulo entendido se vuelve en gente que es inofendible. Realmente llega un punto en el que como hijos de Dios nos volvemos inofendibles. Sabemos que el mundo lo que trata es de destruirnos, pero no nos vamos a entretener con el mundo. Al contrario, nosotros estamos en esta tierra para ser luz en medio de un mundo de tinieblas. Entonces, el evangelio es vida expresada, y esa vida se expresa en todas las generaciones, desde los más grandes hasta los más pequeños. El evangelio tiene una expresión de vida en cada uno de sus hijos, independientemente de las edades, ¿verdad? Porque a veces pensamos que los que ya son grandes porque son grandes, o los chicos porque son chicos, pero realmente el evangelio tiene una expresión de vida para todas las generaciones. Y la Escritura nos dice en Tito, capítulo 2, versículo del 1 al 12, la siguiente manera: Tito, en cuanto a ti, fomenta la clase de vida que refleja la sana enseñanza. Enseña a los hombres mayores a ejercitar el control propio, a ser dignos de respeto y a vivir sabiamente.
Deben tener una fe sólida y estar llenos de amor y paciencia. De manera similar, enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honra a Dios. No deben calumniar a nadie ni emborracharse. En cambio, deberían enseñarle a otros lo que es bueno. Esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a vivir sabiamente y a ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el bien y a someterse a sus esposos. Entonces no deshonrarán la palabra de Dios. Del mismo modo, anima a los hombres jóvenes a vivir sabiamente y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones. Que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Enseña la verdad para que no puedan criticar tu enseñanza. Entonces los que se oponen quedarán avergonzados y no tendrán nada malo que decir de nosotros. Los esclavos siempre deben obedecer a sus amos y hacer todo lo posible por agradarlos. No deben ser respondones ni robar, sino demostrar que son buenos y absolutamente dignos de confianza. Entonces honrarán la enseñanza acerca de Dios nuestro Salvador. Sea atractiva en todos los sentidos, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas, y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Y vemos cómo este consejo que está dando el apóstol a Tito tiene que ver con modelar, desde cuando le dice a los hombres mayores, a las mujeres, a los jóvenes que vivan sabiamente, pero a él mismo le está diciendo modela. La manera o el diseño del reino es cuando nosotros modelamos. No vamos a dar instrucción de cómo vivir, al contrario, nosotros fuimos puestos en esta tierra para modelar, para que los demás puedan aprender acerca de nosotros a través de la vida que nosotros llevamos. Por eso el apóstol le dice que debemos vivir sabiamente, con justicia y devoción a Dios. Nosotros instruimos a los demás de la manera en la que nosotros modelamos. No hay otra manera en este tiempo, sino modelando a Dios. Nosotros fuimos también llamados a que en esta sociedad debemos modelar una vida recta. Sabemos que tal vez no podemos estar de acuerdo con todas las cosas, pero nosotros debemos hacer las cosas que a nosotros nos corresponden como hijos de Dios. Podemos no estar de acuerdo tal vez con los gobiernos, pero a nosotros la Escritura nos dice que debemos ser obedientes a nuestras autoridades. Tito 3, versículo del 1 al 3, cita de la siguiente manera: recuérdeles a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Tienen que ser obedientes siempre, dispuestos a hacer lo que es bueno. No deben calumniar a nadie y tienen que evitar los pleitos. En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. En otro tiempo, nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Esto es importante porque nosotros debemos de saber quiénes fuimos. El apóstol Pablo siempre estuvo consciente de quién fue él en el pasado. De que era una persona religiosa, de que era una persona que hizo lo malo, y sí es cierto, eso lo tuvo presente todo el tiempo, pero nosotros también necesitamos ser entendidos de quiénes somos en Cristo, de quiénes somos ahora en Cristo, y esa es la vida que nos corresponde ahora a nosotros vivir. Esa es la vida a la cual nosotros fuimos llamados. Sí es cierto, tenemos un pasado y no lo podemos borrar, pero lo que sí podemos hacer es vivir una vida que exprese la grandeza del reino, que exprese y que honre al Rey
que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros, la Escritura dice que somos nuevas criaturas. La Escritura también dice que nosotros somos participantes de la naturaleza divina. La Escritura dice que nosotros somos salvos. La Escritura dice que nosotros somos justos. Entonces, todo aquello que la Escritura dice es una realidad, es una verdad presente. No es algo que estamos esperando para un futuro, sino es algo que nosotros ya tenemos porque nos fue dado gracias a nuestro Dios, gracias a la obra de la cruz. Y en esto, como hijos de Dios, nosotros tenemos que ser entendidos, conocer la obra de la cruz. Realmente lo que trae es un beneficio tremendo. Conocer y entender la obra de la cruz nos permite vivir, nos permite expresar esa vida que ya fue impartida en nosotros como hijos de Dios. Tito, capítulo 3, versículo del 4 al 11, cita de la siguiente manera: sin embargo, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Esta declaración es digna de confianza y quiero que insistas en estas enseñanzas para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Estas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos. No te metas en discusiones necias sobre listas de linajes espirituales o riñas y peleas acerca de la obediencia a las leyes judías. Todo esto es inútil y una pérdida de tiempo. Si entre ustedes hay individuos que causan divisiones, dales una primera y una segunda advertencia. Después de eso, no tengas nada más que ver con ellos, pues son personas como esas se han apartado de la verdad y sus propios pecados las condenan. Y fíjate lo que nos dice esta porción de la Escritura: nosotros somos salvos por su misericordia. Ninguna acción que nosotros hagamos puede traer salvación a nuestras vidas. Nada de lo que el hombre haga puede traer salvación a la vida de los hombres. Solamente la salvación viene a través de Jesucristo por su misericordia, a través de la obra de salvación. Él nos alcanzó para sí, Él nos llamó para sí y nosotros aceptamos el caminar con Él. Pero todo esto es algo que Él logró, que Él alcanzó. Dice también la Escritura que Él nos limpió y nos dio un nuevo nacimiento. Es un nacimiento espiritual. Nosotros espiritualmente estábamos muertos o inactivos, pero cuando Él viene a nuestra vida nos da un nuevo nacimiento. Y no solo eso, sino que derrama su Espíritu en nosotros, nos hace el templo del Espíritu Santo, y ahora el espíritu del hombre se une al Espíritu de Dios para que ambos puedan caminar de acuerdo. Entonces esto es algo tremendo, que nosotros podamos entender, que podamos comprender, que podamos dimensionar la obra de la cruz. Realmente nos permite operar como hijos de Dios, vivir como hijos de Dios. Y también le da una instrucción acerca de aquellos individuos que causan problemas o que causan divisiones dentro de la iglesia. Dice, pues amonéstalos una, amonéstalos 2 veces, pero no puedes estar lidiando todo el tiempo con ellos. Y dice, son personas que se apartan de la verdad y sus propios pecados los condenan. Llega un momento en el que esta gente, su propia condición de pecado les condena, y ellos solo son los que se apartan. ¿Por qué? Porque no han querido caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre. Entonces el apóstol estaba aconsejando a Tito acerca de estos asuntos, porque es importante. Todos estos asuntos es algo que podemos vivir dentro de la iglesia. Son asuntos cotidianos, son asuntos del día a día que no deberían de pasar, pero bueno, suceden, y el apóstol está dando los lineamientos de cómo
proceder. Por eso es necesario que la iglesia sea entendida. Por eso es necesario que la iglesia no tenga una mentalidad solamente de multitud, que solamente esté esperando el mensaje de las buenas noticias. Sí es cierto, el evangelio son buenas noticias, pero la iglesia fue llamada a tener una mentalidad de discípulo. ¿Por qué? Porque al discípulo se le revelan los misterios del reino. Iglesia, es por eso que la iglesia debe ser entendida, es por eso que la iglesia debe tener conocimiento de la Escritura, es por eso que la iglesia debe tener una mentalidad de discípulo, que se comprometa con Dios, que camine de acuerdo a la voluntad de Dios, que esté al servicio de Dios para que todos esos misterios le sean revelados. Recuerda lo que dice la Escritura, que el que es fiel en lo poco será puesto sobre más. El apóstol da un consejo final a Tito 3:14, que dice de la siguiente manera: los nuestros tienen que aprender a hacer el bien al satisfacer las necesidades urgentes de otros. Entonces no serán personas improductivas. Fíjate lo que está diciendo. No leímos esta parte, pero el apóstol Pablo sabía que los cretenses eran personas, como les dijo, o dijo a algunos de sus profetas, que eran personas flojas, que eran personas que no les gustaba ser productivos, que no estaban en esa condición de ser productivos. Les dice, ahora tienen que ser productivos, tienen que expresar el reino, porque el reino de los cielos es productividad. Jesús dijo en una porción de la Escritura, dice, mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces todo esto tiene que ver con la productividad. Pablo exige orden en la iglesia y una vida recta para creyentes en una isla conocida por su pereza, su glotonería, sus mentiras y su maldad. Los cristianos deben ser autodisciplinados como individuos y hacer todo con orden, como gente que forma parte de un solo cuerpo. La iglesia necesita obedecer este mensaje en nuestros días, cuando la disciplina no es respetada ni recompensada por nuestra sociedad. Aun sea que otros no aprecien nuestros esfuerzos, debemos llevar vidas rectas, vidas que expresen al Rey. Debemos vivir en paz con otras iglesias y ser ejemplos vivientes de nuestra fe en esta sociedad actual. No hay otra manera en la que nosotros podamos expresar al Rey, sino caminando dentro de los parámetros de su reino, entendiendo que para eso estamos aquí en esta tierra. Dios nos ha llamado a esto. Entonces, el apóstol Pablo lo que hizo es dar instrucciones a Tito para que pusiera orden en la iglesia, orden en cómo se debe de servir en la iglesia del Señor, orden en todos los asuntos de la vida, porque el orden no solamente es dentro del cuerpo de Cristo, sino el orden tiene que ser en cada una de nuestras vidas. Cuando Dios viene a nuestras vidas, lo primero que comienza a hacer es traer un orden a todo para que nosotros seamos una expresión en cada parte de nuestra vida. Oramos. Padre eterno, danos la sabiduría para vivir sujetos a tu reino eterno y así cumplir tu propósito eterno, sabiendo que somos beneficiados por tu pacto eterno. Gracias te damos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Iglesia, pues yo te sigo invitando a que leas esta carta. Es una carta muy pequeña, pero que trae dirección, que trae una expresión de vida para cada uno de nosotros como hijos y nos va a plasmar más acerca de aquello que Dios tiene preparado para nosotros. Nos vemos la próxima semana.